es una cuestión que se produce en el momento que se está fabricando el acero inoxidable, cuando no ha sido totalmente completado el proceso de fabricación y alguna de las aleaciones no fue totalmente unida. Entonces, es frágil ese acero inoxidable y se produce corrosión intergranular. Y inmersión es que un elemento que está inmerso en el agua y se produce oxidación. Clasificamos también según, ahora después les muestro el ejemplo de cada uno de esos. Finalmente aparecen puntos, estos tipos de corrosión. Clasificamos según también el elemento constructivo que estemos considerando, porque no es lo mismo la corrosión que afecta a las barras de hierro del hormigón en el subsistema estructural o que afecte la corrosión que afecta a algunos otros elementos constructivos como pueden ser las barandas, las canaletas, los sensores, otro tipo de elemento metálico, porque como se dan cuenta, los trabajos de reparación van a ser muy distintos en el hormigón y las barras de hierro que en una baranda, por ejemplo. Y lo otro es, se produce corrosión y oxidación previa y corrosión según la ubicación y la posición del elemento metálico que estemos considerando. Entonces, si son plataformas horizontales, que les decía en el caso de los elementos de las barandas, de los componentes barandas, oxidación diferencial, distinta aireación, la superficie cara superior y la cara interior, y oxidación previa. En elementos lineales como pasamanos, barandas, alféizares, etc. En ángulos diedros, en la unión de dos elementos metálicos. Se depositan en una unión que posibilita que se estanque el agua. En los empotramientos, esto es muy común encontrarlo en Mar del Plata, en las barandas empotradas sobre la mampostería o sobre el revestimiento, la pared de piedra. Ahí produce, en el empotramiento, produce esto que es esta cuestión par galvánico, ¿no? Se produce corrosión porque tienen distinto sí. No solo distinta dilatación, se produce una corrosión galvánica porque uno está seco y el otro está húmedo, entonces se produce un ánodo y un cátodo, y ahí se produce corrosión galvánica. En los empotramientos, y después están todas las sujeciones, como asaderas, sujeciones, grapas, pueden aparecer de distintos tipos. Tuvimos que clasificar todas estas para poder, una vez analizada la lesión, así como la estamos analizando, poder determinar la causa y la reparación. Bueno, aquí tenemos, en la imagen de la izquierda, tenemos grietas en la mampostería. ¿Se puede llegar con la flechita? Ahí. Ahí tenemos grietas en la mampostería, entre la mampostería y se produce el desprendimiento del material mampostería, porque ahí se produjo un par galvánico, entre el metal de la baranda y el material del empotramiento. Entonces, se produjo eso por un lado y por otro lado se produjo inmersión también, ¿no? Corrosión por inmersión, porque al estar desprendido el material de la baranda aquí en este espacio, se deposita agua. Entonces también encontramos oxidación por inmersión. Galvánico y por aireación diferencial, porque este tramo de la baranda está más seco que el que está empotrado. Bien. La imagen de la derecha es una de corrosión, de oxidación previa y corrosión también, ¿no? Aquí hay presencia de óxidos y hay pérdida de material en el elemento horizontal. Esta es bien clarita, aireación diferencial. La superficie que está seca y las gotitas que se quedan colgando debajo de la cara inferior de la baranda. En caso de no haber una tensión pronta, se produce esto. Y a esa altura tengo que cambiar la baranda directamente.
cambiar toda la baranda, ni siquiera cambiar algunos elementos. Seguramente también aquí en el empotramiento ya hay también corrosión por inmersión y por par galvánico, etc. Aquí, miren, tienen otro caso de oxidación por diferencia de potencial y inmersión. Se está produciendo acá por áreas diferencial, o sea, corrosión y pérdida de material. Bueno, este es el que vimos, que faltan elementos de la baranda. Es posible que se junten varias cuestiones. La exposición a los agentes marinos, al clima marino agresivo, y la falta de mantenimiento. Es posible que haya tenido falta de mantenimiento. Si nosotros elegimos como material para Mar del Plata las barandas metálicas, bueno, tenemos que tener la precaución de que hay que pintarlas con regularidad, que hay que protegerlas para que no ocurran cosas. Hoy se están creando casi todas las barandas de hierro de Mar del Plata, que fueron típicas de una época, por PVC, casi todas y aluminio también. Bien, no sé por dónde voy. Bueno. En el caso de las lesiones, también acá las dividimos en grados. Las lesiones grado 1 son las más graves de todas, y es cuando la corrosión está muy avanzada y hay pérdida de material y se procede a la sustitución total, digamos, sustituir barras o producir refuerzos, sustituir un componente completo como puede ser baranda, por ejemplo. Y después, bueno, sustitución de las lesiones de grado 2 o 3, que es cuando la corrosión no está avanzada y se pueden reparar partes de los componentes. Hay algunas recomendaciones para la limpieza de los óxidos y de los elementos de óxidos y de la limpieza y de protección. Cuando estamos en presencia de óxidos en los elementos metálicos, habrá que limpiar a fondo la pieza que estamos considerando, porque si nosotros dejamos algo de oxidación o de corrosión, la corrosión tiene un desarrollo casi exponencial y es rápido. Entonces hay que limpiar a fondo. En este caso, bueno, está planteado con chorro de arena, puede ser en forma manual, con cepillo de acero, etc. O mediante la aplicación de algún procedimiento químico que lo que hace es limpiar de óxido la barra que estemos considerando. Y luego, bueno, hay que aplicar masilla, en este caso está planteado aplicar masilla plástica sobre las zonas tratadas. Depende del componente que estemos analizando lo que hay que aplicar. En algunos casos habrá que aplicar un elemento de protección al óxido y a los procesos de corrosión y un mortero de recubrimiento, etc. En este caso es posible que estemos hablando de una baranda. Y para la protección de los hierros hay aplicaciones se aplican productos inhibidores de la corrosión, en este caso a base de cromatos de zinc o de materiales similares. Hay que aplicarlos, luego de aplicar estos materiales, aplicar 2 manos de pintura para poder proteger esos elementos metálicos. Bien. Bueno, esto es muy parecido, es el esquema de reparación de barandas de balcones. Acá pueden ocurrir 2 cosas, se los digo sintéticamente para no... Pueden ocurrir que tengamos que reponer totalmente las barandas o que tengamos que reponer partes de barandas o elementos. Y en esos casos procederemos como dije anteriormente. El otro punto que no hemos tocado son las sujeciones, todo eso, que son materiales que aparecen ahí en las fachadas, ¿no? Y bueno, hay que tener cuidado de cuando reparamos estas sujeciones, estos insertos, etcétera, colocar elementos que sirvan como aislante entre los distintos materiales
para que no se produzca par galvánico, por un lado. Y que todos estos elementos tengan una pendiente, de manera de que no se estanque el agua entre el amure y el componente, tengan una pendiente en el sentido inverso. Bueno, en el caso de las grietas y las fisuras, acá las puse juntas, siempre haciendo la salvedad, que les dije, la fisura más de 2 centímetros se transforma en una grieta y si atraviesa todo el componente es una grieta. Entonces, las fisuras se pueden ocurrir por varias, también aquí clasificamos en subtipos, de acuerdo al proceso, digamos, ¿no? Puede ser por acciones mecánicas, o sea, hay tensiones en la estructura, se producen deformaciones que luego se trasladan a la mampostería, y esas, o a los contrapisos o a los cielos rasos, se producen flechas en las vigas y en las losas, asentamientos en las cimentaciones, todas estas son problemas mecánicos que se trasladan a la mampostería y se producen las fisuras o las grietas según la gravedad. Esas son por acciones mecánicas. Por variaciones higrotérmicas tienen que ver con dilataciones y contracciones, por cambios de temperatura y humedad, y generalmente cuando estamos hablando de componentes como son las losas, por ejemplo, las de balcones, las últimas losas de edificios en altura, estamos hablando a veces de insuficiente o inexistencia de juntas de dilatación. Entonces, el contrapiso y las losas mueven de una manera diferente, un distinto coeficiente de dilatación, y eso provoca que se produzcan sobre la superficie de la envolvente fisuras o grietas. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Y las otras son, bueno, acá las llamadas grietas de coronamiento en Mar del Plata son las fisuras y las grietas que se producen en los últimos pisos de los edificios. Y los otros son los óxidos expansos, que es cuando el óxido comienza, digamos, a producir ya el proceso de corrosión, se va expandiendo porque se delamina, ¿no? Se va delaminando y eso hace que se produzcan tensiones en los elementos de tracción. Puede haber grietas por acciones mecánicas, y tenemos los siguientes casos. En este caso es el ejemplo no sé si se alcanza a ver allí. Es una grieta que se produce entre el cerramiento mampuesto y la viga, y el bajo viga. Entonces, aquí lo que hay que hacer es ejecutar una junta entre ambos componentes de alrededor de 2 a 3 centímetros para que esa junta pueda comprimirse, de manera que esa sea la junta que va a absorber el movimiento y no transmita ese esfuerzo mecánico al componente mampostería. Y el otro caso es el cerramiento de mampuestos adosados a una. Lo mismo, habrá que ejecutar una junta entre el mampuesto y la columna, de manera, una junta elástica, flexible, de manera que sea esa la junta que va a absorber el movimiento. Esta es una grieta que se produce, este es un edificio sobre la playa, se produce por variaciones hidrotérmicas. Fíjense ustedes que este es un edificio de construcción tradicional, del equipamiento turístico de Playa Grande. Seguramente no tiene junta de dilatación, el contrapiso y el murete de terminación, y se producen fisuras de este tipo. Acá está reparado con estas cuestiones que lo que hacen es contrarrestar el esfuerzo mecánico, que son como unas grapas, unas llaves, para poder, porque a veces esa grieta de fisura de coronamiento
según la gravedad que tiene, muere totalmente el murete. Ahí encontramos en Playa Grande lugares donde el muro estaba totalmente desfasado de losa, en partes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora en este momento están haciendo estas reparaciones en Playa Grande. Tienen la oportunidad de ir a verlas exactamente frente al mar. Igual, estos son edificios de construcción tradicional de una calidad excepcional, porque fíjense que han durado años y años y años expuestos directamente al ambiente marino, sobre la playa están. Bueno, entonces, grietas de coronamiento, fisuras horizontales, el encuentro de losa y terraza en el muro perimetral. La causa aparente es la ausencia de junta elástica, bueno, lo que ya les dije, que no permite que el contrapiso. Dilatan, pero dura. Bueno, la otra lesión que que dimos tipificar son las humedades. Las humedades estaban alrededor del puesto de frecuencia, de ocurrencia. Y los tipos de humedades son humedad de obra, que es esa humedad que se aporta en la obra por el amasado y la trabajabilidad de los materiales en la obra, y que luego no fue secada lo suficientemente. Es humedad de obra. La humedad capilar, la que proviene del suelo y que a través de los capilares, de la estructura molecular de los materiales, asciende por lo que se llama capilaridad. Eso después lo van a ver más detenidamente en las clases que vienen, pero esa ascensión, la altura de la ascensión depende de la sección del capilar. Más pequeño es el capilar, Lelis, creo que es así, más asciende el agua. Es muy común encontrar humedad capilar, pero las capas aisladoras han fallado. La capa aisladora horizontal. La humedad de filtración que penetra a través de los elementos del envolvente, en la fachada de los edificios, por los poros, aprovecha grietas, aprovecha fisuras, etc. O juntas de dilatación o juntas entre materiales que han perdido el elemento junta. Entonces eso no ha tenido el suficiente mantenimiento, la junta se ha perdido y esa es una vía de entrada del agua y de la humedad de filtración. Y la otra que encontramos mucho en Mar del Plata, y la estamos encontrando ahora, todavía no están analizados, pero la estamos encontrando en los nuevos edificios en los que se han construido en estos últimos años, es la humedad de condensación. La humedad de condensación, que es el vapor de agua que contiene aire, que cuando alcanza partes frías de algún componente, o sea, alcanza, no sé si recuerdan, el punto de rocío, que es la temperatura a la cual se condensa el agua, se condensa, entonces alcanza partes frías el aire y se condensa. Si esa condensación se produce en el interior de una manera superficial en los paramentos, ¿no? O en el interior encontramos humedad intersticial superficial y encontramos, por ejemplo, que las paredes chorrean agua, tienen moho, esa pelucita blanca, las sales cristalizadas, o verde, adentro de un placar se ponen verdes los zapatos. Eso es que tenemos el plano de condensación adentro del placar, adentro del local, ¿no? Entonces, cuando el aire ese, que está a una determinada temperatura en el interior del local, alcanza el paramento frío, se condensa y chorrea. Eso lo estamos viendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Entre otras cosas ocurre porque estamos trabajando con paredes de las llamadas frías, no lo suficientemente aislante. Estamos trabajando en Mar del Plata con un ladrillo del 18, que es un ladrillo que no verifica el coeficiente de condensación para esta zona, el coeficiente K de transmisión térmica para esta zona bioambiental. Entonces, esos son problemas que están apareciendo. Entonces la gente dice, tengo un caño pinchado, porque casi algunos edificios que hemos visto sacaban con haraganes de goma
el agua de los locales, y era agua de condensación, debajo de las camas. Pared del 18 al sur, en Mar del Plata. Bueno, entonces, me fui por más. Humedad superficial interior. Y es intersticial cuando esa condensación, cuando el aire del ambiente alcanza partes frías, pero en el interior del componente, en alguna de las capas interiores. Entonces, esto es intersticial. ¿Y qué ocurre? Estas dos cuestiones, además del problema de la humedad, lo que hace, sobre todo la intersticial, es cambiar el coeficiente de aislación térmica del componente. Entonces, nosotros habíamos diseñado una pared con una aislación térmica determinada, que los poros se nos llenaron de agua porque tenemos humedad de condensación, el coeficiente de transmitancia del K, el coeficiente de transmitancia térmica, cambió. La condición aislante de esa pared cambió. Entonces se torna una pared que no aísla. Entonces, no es solo el problema de condensación, sino que el problema se transforma en un problema de acondicionamiento térmico. Bueno, la humedad es una lesión primaria. Hasta ahora habíamos visto algunas lesiones secundarias. La humedad es una lesión primaria. Entonces, hay que analizar cuál es la causa de esa lesión, también, lo mismo. Van a aparecer lesiones primarias, van a aparecer lesiones secundarias en el proceso patológico, habrá que desagregarlas y estudiar cada una en particular para solucionar el problema. Siempre hay que actuar sobre la causa origen, nunca hagamos maquillaje. Bueno, y aquí también las humedades las clasificamos en subtipos, de acuerdo al, en este caso, al elemento o al material donde ubiquemos el problema, o la falla o la enfermedad. Entonces, una tiene que ver con la aislación hidrófuga. Va a haber falla, falta de la aislación hidrófuga, mala ejecución de la aislación hidrófuga, rotura por el paso del tiempo, por deformaciones mecánicas, etc. Problemas de humedades en las juntas que o que están mal ejecutadas o que les falta el material de junta que rellena la junta porque no ha tenido un buen mantenimiento. Entonces, con las que les dije hoy, es una vía de o porque ha sido mal ejecutada la junta, porque la junta que se ejecutó no tenía relación ni con el espesor de la junta ni con los materiales que tenía que unir. Esas son cosas que debemos verificar para la confección de una correcta junta. Y la otra tiene que ver con humedades en las otras clasificaciones o subtipos en el revestimiento, ¿no? Por falta, rotura, desprendimiento de piezas. Entonces se produce ingreso. Esta también es una imagen que me prestaron. Es humedad de filtración. Es posible que acá, bueno, es posible, lo que se estudió aquí era que donde se producía la humedad, que se era abajo, que la sintomatología aparece acá, en realidad aparentemente eran los maceteros que estaban en este balcón que habían perdido o nunca habían tenido su aislación hidrófuga. Entonces el agua del riego, etcétera, filtraba y había falta de estanqueidad hidrófuga, ¿no? Ingresaba el agua a la losa. Y de la losa pasaba al revestimiento del balcón. Y del balcón se desprendía. Entonces, una simple cosa como un macetero, entonces es importante desagregar esto, humedad de filtración. En el caso de la aislación hidrófuga, acá estamos hablando de los lo que más encontramos es el problema en el componente balcones, ¿no? Por esto que les dije hoy al principio, los muros de los balcones perimetrales de los balcones no tienen finalmente la aislación hidrófuga vertical. Entonces, por capilaridad, el agua que se aplica en la superficie del balcón, por capilaridad, desciende al muro.
no hay embudos o desagües pluviales que recojan el agua de lluvia, etc. Bueno, entonces, un esquema de reparación también orientativo es, habrá que retirar parcialmente el solado del balcón que estamos considerando, si es que la decisión es de, digamos, de retirar parcialmente, o si no habrá que retirarlo totalmente, en el lugar donde se detectan grietas, fisuras, piezas flojas, sueltas o mal adheridas. Habrá que retirar ese material para reponerlo nuevamente. Se completará la carpeta cementicia, que está deteriorada por la falta del material, o percolada por el agua. Bueno, en este caso se recomienda un cemento de 1 a 3 aditivado con hidrofugantes. Es importante, lo que les decía al principio, realizar una pendiente del balcón. Si tenemos desagüe pluvial, que el agua salga, aunque sea libre caída, que no sea al revés. Hemos encontrado pendiente hacia el interior de los locales. Bueno, asentar con pegamento y o mortero de cal el solado de similares características al existente. Bueno, esas cosas habrá que analizarlas como está para que sea exactamente igual. Y se tomará la junta con mortero a base de cemento. La junta de los balcones es el ingreso de agua al balcón. Otra vez tenemos el gallo tan temprano. Bueno, y luego, bueno, habrá que ejecutar si no tiene desagüe pluvial, hay que ejecutar el desagüe pluvial, porque si no va a ocurrir exactamente lo mismo, morterones, etc. Esta es la humedad capilar, ¿no? Es la humedad que asciende, me pierde la flecha, esta es la humedad que asciende por los capilares, que generalmente ingresa desde las zonas húmedas por falta de estanqueidad de la capa horizontal, o porque aquí se acumula agua y tiene zócalo, protector, entonces el agua se acumula, penetra también por capilaridad, sube por el revoque. Bueno, entonces aquí la patología es el descacaramiento de la pintura y el lavamiento del revoque por ahora. Bueno, humedad ascendente se denomina eso. Bueno, cuando hablamos de humedad capilar, no sé cómo estoy con el tiempo. Estamos 20 minutos. Humedad capilar. Es esta humedad que asciende por los capilares de acuerdo al tamaño del gar. Bueno, habrá que aplicar el revoque allí donde está deteriorado, aplicarlo totalmente, hasta llegar a la capa del mampuesto, hasta sacar totalmente el revoque. Y en este caso se recomienda, hay una área específica dedicada en Mar del Plata a esto. Hay empresas que se dedican a vender estos productos que reponen la capa aisladora. Bueno, lo que se hace es que se perfora con un taladro, con orificios inclinados hacia adentro de la pared de los dos lados del muro. Se distribuyen de la manera que quede al 3 bolillo, perfecto. En caso de no menos de 10 centímetros del piso terminado, y de los dos lados se coloca ese material que ustedes estaban hablando acá, que es un material que lo que hace es rellenar todas las fisuras de la capa aisladora, repone la capa aisladora. Luego se cierran las fisuras, los orificios hechos con taladro, se rellenan con el mortero de reparación, bueno, se realiza el revoque, etc. Pero digamos, bueno, hay que seguir esta cuestión, ¿no? 2 o 3 días, 2 o 3 veces por día. Que en este caso, estos productos, que son productos industrializados, hay que seguir estrictamente lo que dice el fabricante. Entonces, 2 o 3 veces por día, durante 2 o 3 días corridos, para garantizar de que se embebida toda la capa aisladora. Bueno, y ahora ya esta es la última.
esta es la última imagen, en realidad es una síntesis de todo lo que estuvimos viendo, de cómo analizar el proceso patológico. Primero hay que diagnosticarlo. Entonces, las flechas negras indican el recorrido del diagnóstico. El diagnóstico es el punto de partida del estudio del proceso patológico. El punto de partida. Se diagnostica en el sentido inverso de lo que estamos viendo. Entonces, se observa la sintomatología aparente o el efecto final de la lesión. Aparece una lesión secundaria que es consecuencia de una lesión anterior, y así hasta que llegamos a la causa origen. Y para hacer el esquema de reparación, hacemos el circuito en el sentido inverso. Partimos de la causa origen, son las flechas blancas, y llegamos hasta la manifestación final. Es lo último que vamos a reparar. Digamos que esto es esquema, es esquemático absolutamente, pero recuerda cuál es el recorrido que sí o sí tenemos que hacer. Bueno, yo terminé antes de lo previsto, llegamos hasta aquí, creo que no tengo más nada. Gracias a todos. Tengo la oportunidad de tener un colaborador, que es uno de Pecados Erasmus, que me está ayudando a confeccionar un módulo, un apartado, que es lo que voy a dejar acá con toda esta charla, ¿no? Con algunas cuestiones de esta charla. Todos tengan, y creo que también lo van a subir a la plataforma del colegio, pero bueno, falta terminarlo. Pasamos a las consultas. Realmente queremos agradecerle desde acá del Colegio de Arquitectos en el Distrito 9 la presencia y la introducción a este seminario internacional de la arquitecta Falabella, quien es docente de nuestra Universidad de Mar del Plata, y recordarles que mañana a las 18 horas tendremos el primer ponente internacional, que es el arquitecto Soler, quien está a cargo del máster en diagnosis y reparación de edificios de la Universidad de Sevilla. Así que tenemos el gusto de tenerlo aquí instruyéndonos un poco introduciéndonos en lo que es las lesiones y cómo repararlas. Así que si aquí alguno tiene alguna duda, iniciamos con las consultas. ¿Los colegas de las delegaciones tienen alguna consulta? No, al contrario. ¿Entendieron todo? ¿De aquí hay alguna consulta que quieran realizar? ¿Nos escucha? Sí, estamos. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, lo escuchamos bien. Acá tenemos una consulta, colega. Bien, buenas tardes, buenas noches. Con respecto a diferenciar el proceso de oxidación y de corrosión, ¿se podría explayar un poquito en esa diferenciación? ¿Cuándo empieza, cuándo termina? ¿Se superponen ambas características? Bueno, como expliqué, primero hay oxidación previa. Se forma una capa de óxido férrico, y cuando se delamina el óxido por acción del agua que se va depositando, por la suciedad que se va depositando, esa barrera de óxido no lo protege al material hierro, no lo protege para nada, al contrario, sirve como, es muy frágil. Entonces ahí comienza otro proceso que es electroquímico en realidad, que
produce la corrosión del hierro. Va eliminando el hierro. Ahí comienza este proceso electroquímico. En realidad, esto hasta aquí te puedo decir yo. Pasar el viernes vas a tener un especialista en estructuras de hormigón y que va a ver bien este proceso. A partir de ahora vamos a entrar vamos a poner una lupa en algunas cuestiones, como por ejemplo en Mar los problemas en las estructuras de hormigón. Pero a grandes rasgos es así. Primero hay óxido férrico y luego hay corrosión, porque se produce un proceso electroquímico, fundamentalmente. Sí. Listo, gracias. No sé si puedo agregar algo. Sí, puede. Habría que hacer una pequeña diferenciación. Habría que hacer una pequeña diferenciación. Una cuestión es los procesos de corrosión en un metal expuesto al aire. Y otra cosa. Perdón. ¿Ahora sí? No, simplemente una pequeña aclaración. Una cuestión es los procesos de corrosión en un metal expuesto al aire, ¿sí? Y otra cosa, como vamos a ver luego, la corrosión de un metal ferroso en un ambiente como es en el hormigón, ¿sí? En el caso de los metales expuestos al aire, ¿sí? En el caso del hierro, el óxido de hierro es un óxido poco estable, por decirlo así. Hay otros metales que desarrollan óxidos más estables, como el aluminio, el zinc, etc. Y esos óxidos son suficientemente resistentes como para ser una capa protectora en un ambiente, entre comillas, relativamente normal. ¿Sí? Si se acuerda. Enrique. ¿Sí? El tema es que en el caso específico del hierro o del acero, siempre estamos hablando en general de hierro en aleación, ¿sí? El óxido es bastante débil e inestable, y bueno, pasamos de una oxidación, es decir, de un proceso químico de oxidación, a un proceso electroquímico, por el cual sí se da un proceso, como decimos, de un proceso electroquímico y por ende de corrosión. Y bueno, ahí sí aparecen los distintos procesos de corrosión que bien explicaba la arquitecta, ¿no? De corrosión galvánica, variación diferencial, por inmersión, etcétera. Bueno, cada uno tiene su particularidad, que generalmente en la construcción aparecen todos mezclados, de una manera poco académica, ¿sí? Pero bueno, quería hacer esta diferenciación porque son diferentes los procesos de un acero en un medio alcalino que de un acero, en principio, expuesto al aire, ¿sí? ¿Alguna consulta más? Como quieras. Por el tema de cuando hablaban de cómo proteger una vez limpio el hierro, limpiándolo a fondo, hablaban de dos tipos de protección. Una primera que era con epoxy zinc y una segunda con el Armatec que conocemos. Que generalmente nosotros, leyendo el prospecto del Armatec, dice aplicarlo directamente sobre la pieza limpia. Pero quería saber cuál es el paso previo de esta pintura epoxi, ¿qué producto sería? No, alguna pintura que tiene tiene polímero, una pintura cementicias de polímero, ¿no? Y que generalmente son flexibles y tienen una provocan una alta protección. Por eso se pintan los hierros una vez limpios con eso. Lo otro es el mortero de adherencia, que además le confiere protección. Pero en realidad la función principal es la vinculación entre lo viejo y lo nuevo. Sí. No sé si. Sí. Con algún caso particular. Sí. Otra consulta también referida a la corrosión. ¿Qué
pasa cuando no se puede limpiar toda la pieza de hierro que está afectada. Por ejemplo, un perfil T que tiene piezas arriba, uno no puede desarmar toda la cornisa para quitarle el óxido. Si existe alguna experiencia en aislarlo con algún acrílico o evitar que le llegue aire. Escuché algo de eso y nunca lo pusimos en práctica y quería saber si ustedes sí tenían alguna. Bueno, por ahí estamos hablando de unos conceptos, pero básicamente cuando se trata de corrosión, y estamos hablando siempre remitiéndonos a procesos electroquímicos, ¿sí? Hay que ver cuáles son los factores necesarios, cuáles son los elementos que hacen posible la corrosión. En términos generales, la existencia de un cátodo, de un ánodo, de una vinculación eléctrica entre ambos, que la da la misma pieza de acero, si se trata de un perfil de acero, o de una barra de hierro de acero en el hormigón, una solución electrolítica que la vincule o cierre por fuera, y la necesaria existencia de oxígeno y de agua, o de humedad necesaria, ¿no? Uno a veces, cuando no puede tratar toda una pieza, o todas las caras de una pieza, a veces con cortar algunos de los elementos o neutralizar algunos de los elementos que son sensibles a la corrosión, es suficiente como para detenerla, aunque le quede una parte de las caras sin tratar. ¿Me explico? Bien. Uno puede tener lo que no implica, es decir, o lo que es bien claro, que no puede acceder a tratar todas las caras de la pieza, ¿sí? A veces no es perfecta todas las alternativas de intervención, pero bueno, hay tantas enfermedades como enfermos, dicen los médicos, ¿no? Bueno, a veces nos ocurre algo parecido en el tipo de la patología. Bueno, desde el colegio queremos agradecer la participación y la presencia de todos ustedes aquí, ya que creemos muy importante estos seminarios de capacitación, principalmente en un tema como son las lesiones que tanto nos afecta y que tan acostumbrados estamos a verlas cotidianamente. Así que bueno, los esperamos mañana a las 6 para seguir con el seminario. Muchas gracias.